Buenas arquitectos, mi nombre es Lady Cuellar de la carrera de arquitectura. En esta oportunidad presentaré el desarrollo del ítem 3 correspondiente a la ejecución de una losa casetonada realizado durante mis prácticas preprofesionales. En esta presentación abordaré 12 puntos principales en las cuales vamos a desarrollar cada una. Como objetivo tenemos explicar cómo se construye una losa casetonada, quiénes intervienen en su ejecución, cuáles son los procedimientos constructivos aplicados durante su armado y vaciado y curado, buscando siempre garantizar la calidad, seguridad y cumplimiento de los plazos establecidos en obra. En el alcance tenemos que esta especificación incluye la provisión, la preparación y colocación de materiales necesarios para la ejecución de una losa en el piso 8, cumpliendo con las normativas técnicas y la normativa boliviana del hormigón armado. Antes con el proceso debemos de conocer qué es una losa casetonada. Son elementos estructurales horizontales compuestos por nervios de hormigón armado, dispuestos a una o dos direcciones y aligerados mediante casetones. Su función principal es soportar y distribuir las cargas de uso hacia vigas y columnas, reduciendo el peso propio de la estructura sin comprometer su resistencia y estabilidad. Como objetivos del ítem tenemos soportar y distribuir las cargas de uso hacia vigas y columnas, reducir el peso propio de la estructura mediante el uso de casetones, optimizar el consumo del hormigón y acero en comparación con una losa maciza, incrementar la capacidad de cubrir mayores luces estructurales, proporcionar la rigidez estructural y estabilidad al sistema constructivo, facilitar la integración de instalaciones eléctricas, sanitarias y especiales. Los tipos de losas casetonadas se pueden clasificar según la dirección de las nervaduras. Tenemos las unidireccionales, son las que están en una sola dirección. Estos nervios se disponen en una sola dirección. Las cargas se apoyan sobre las vigas principales paralelas. Son ideales para las luces cortas y rectangulares alargadas. Su función es más sencilla y económica. La siguiente es la bidireccional, reticulares en dos direcciones. Estos nervios se cruzan ortogonalmente formando una cuadrícula regular. Las cargas se distribuyen hacia los cuatro lados de apoyo. Permite cubrir mayores luces estructurales, presenta mayor rigidez y mejor distribución de esfuerzo. La obra donde realicé mi ítem está ubicado en el tercer anillo sobre la avenida Nobel Kempf Mercado. Como responsables y encargados del ítem de la losa, tenemos al director de obra gruesa, el ingeniero Rubén Vargas Apaza, quien es el encargado de la logística, planificación y supervisión y control de presupuesto. Luego tenemos al ingeniero residente de obra, el ingeniero William Siles Cabrera, quien es el que hace la coordinación técnica y control diario de la obra. Luego tenemos al capataz, quien hace la organización y supervisión de las cuadrillas de trabajo. Y mi persona, que me encargué de apoyar la supervisión y control de avance y la verificación del proceso constructivo. Como normativas y permisos tenemos la normativa boliviana del hormigón armado, que esta es una norma más reciente que se actualiza y reemplaza progresivamente al CBH 87. Se ajusta a parámetros modernos de diseño estructural y control de calidad. Según los requisitos de resistencia de la norma, es que la FK tiene que ser mínimo de 210 kilogramos por centímetro para elementos estructurales. Luego tenemos el control de consistencia del concreto fresco con un ensayo de asentamientos, el curado del concreto, mínimo de 7 días húmedos o de membranas, y por último el aspecto de seguridad estructural. Luego tenemos el Código Boliviano de Hormigón Armado de 1987, quien es la normativa base para el diseño y construcción de los elementos estructurales del hormigón armado. Algunos municipios y colegios de ingenieros exigen aplicar la normativa boliviana 1225001 en vez de la CBH 87, aunque muchos proyectos siguen usando ambos como referencia. En su contenido tenemos que cubren aspectos como el diseño de elementos estructurales, la ejecución de la obra, el control de calidad y las propiedades de los materiales. En su desarrollo tenemos que la normativa ha sido actualizada a lo largo del tiempo, siendo la versión más reciente
la 12.25001 del 2020, ya que entró al vigor en el mismo año. En su importancia es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras de hormigón armado y debe ser seguida por ingenieros y profesionales de la construcción. Las herramientas que se utilizaron durante el ítem fueron, en la etapa del encofrado, el alambre de amarre, los martillos, los puntales de madera, los clavos, flexómetro, plomada, choclera, sargento y nivel de burbuja. En la etapa de la armadura se utilizó los fierros corrugados. En la etapa de la armadura se utilizó el fierro corrugado, la dobladora de fierro manual, los alambres de amarre, grifa, moladora, la malla electrosoldada, flexómetro y tenaza. En la etapa del vaciado se utilizó el vibrado de concreto eléctrico, el camión para hormigón llamado mixer, el balde, carretilla, manguera, regla metálica, cuchara palustre, la metálica, pala punta redonda y la plomada. Luego, en la etapa del desencofrado se utilizó el martillo mazo de goma, la pata de cabra, tenazas y llave. Y en la etapa del curado y nivelado se utilizó la manguera de agua, balde, regla metálica y llana de. En esta lámina se encuentra la organización de la obra. En la planta baja tenemos el acopio de basura, los vestidores, el baño, la lavandería, los depósitos, el área donde está el winche, los vestidores. En la primera planta tenemos la oficina, el área donde hicieron una improvisación de la mesa dobladora de fierros y a su lado la sierra circular de madera. Luego tenemos la operación, se realizó en 3 etapas, el antes, durante y después. En la etapa de antes vemos la ejecución de las columnas del nivel como antecedente. Entonces, como antecedentes para la ejecución de la losa, tenemos del nivel 8, tenemos previamente que se concluyó la construcción de las columnas del nivel estructural. Durante este proceso se dejaron empalmes de acero y los apoyos necesarios para garantizar la continuidad estructural. Una vez alcanzada la resistencia requerida del hormigón, se habilitó el área para iniciar los trabajos de encofrado de losa. Complementando las imágenes tenemos un plano de referencia, la planta estructural de la losa. Vemos aquí un plano de modulación de la losa casetonada donde indica la distribución de los paños. Antes de iniciar la ejecución de la losa casetonada se revisaron los planos estructurales para identificar la geometría de la losa, las dimensiones, ubicación de vigas y columnas y los detalles necesarios para su correcto replanteo y armado. Se define el espesor del total de la losa. En este detalle se muestra la disposición de los nervios en ambos sentidos. Se especifica el acero longitudinal, estribos y malla electrosoldada y indica la ubicación de los casetones de poliestireno y la capa de compresión. Luego tenemos el plano estructural de modulación, donde se identifica cada paño de la losa mediante su numeración, define las dimensiones de cada sector, ubica las columnas dentro de cada paño y sirve como guía para el replanteo, encofrado y la distribución de los casetones. Luego tenemos la preparación del área de trabajo, donde antes de iniciar el encofrado se realizó un abastecimiento y organización de los materiales necesarios para la ejecución. La madera, los puntales, clavos, herramientas y demás fueron trasladados y distribuidos en el área de trabajo para facilitar el proceso constructivo y evitar interrupciones durante su ejecución. En la operación durante tenemos la etapa del encofrado y apuntalamiento. Este proceso consistió en el armado del sistema de soporte. Se ensamblaron las soleras con los puntales de madera, formando el sistema de apoyo que sostendrá el encofrado de la losa. Sobre la solera se realizaron las marcas de referencia para controlar la correcta alineación y el nivel durante el montaje del sistema. Una vez armado el conjunto, los trabajadores levantaron manualmente la estructura empujando los puntales hacia arriba para colocarlos en posición vertical, como vemos en el video. Con el sistema instalado se verificó la verticalidad y el nivel de los puntales, para luego finalmente los puntales fueron amarrados y asegurados mediante elementos de arrastramiento.
garantizando su estabilidad antes de colocar las vigas secundarias y el tablero del encofrado. Luego se realizó el armado de vigas. Se colocaron las barras longitudinales sobre los caballetes y utilizando el flexómetro y la tiza marcaron sobre las barras y las distancias donde debían de colocarse los estribos. Y al momento de colocarse los estribos en las posiciones marcadas, posteriormente se hizo el amarre hasta conformar la armadura completa de la viga. Una vez terminada, se empieza a colocar los armados de los estribos a los lados colindantes y centrales, los que se interceptan entre la columna, con la columna. Y finalmente se instalaron las barras de refuerzos de la losa y se realizaron los amarres para dejar preparada la estructura antes de la colocación de los casetones. Luego se realizó la colocación de los casetones, los cuales funcionan como elementos aligerantes que reducen el peso propio de la losa sin disminuir su capacidad estructural. Paralelamente se ejecutó el armado de los abacos en las zonas de apoyo sobre las columnas y posteriormente se instaló la malla de la retracción por temperatura. La colocación de los casetones se inició el izado y la distribución de ellos de una dimensión de 60 por 60 y 25 de altura, ubicándolos entre las vigas según los planos estructurales. Luego se realizó la formación de los abacos, como vemos en la imagen. Se dejaron espacios sin los casetones sobre las columnas para ejecutar los abacos, aumentando la resistencia al punzonamiento. Y la colocación de la malla de temperatura, finalmente se instaló la malla de retracción por temperatura conformada por barras de acero de 1/4, cuya función es controlar la aparición de las fisuras ocasionadas por la retracción del hormigón y los cambios de temperatura. Luego se hizo las instalaciones eléctricas que quedarían embestidas dentro de la losa. Para ello se realizaron previamente las marcas según los planos de instalaciones y posteriormente se habilitaron los canales en los casetones para alojar las tuberías. Se realizó el planteo sobre el plastoforo, marcando el recorrido de las instalaciones eléctricas de acuerdo a los planos. Se calentó una varilla de acero posteriormente para fundir el plastoforo, formando los canales, como vemos en la imagen, formando los canales donde se instalarán las tuberías eléctricas. Una vez habilitados los canales, se instalaron los ductos eléctricos, asegurando su correcta ubicación antes del vaciado del hormigón, donde posteriormente se colocaron las tuberías sanitarias respetando el recorrido y los pendientes establecidos en los planos, para que finalmente todas las instalaciones quedarán correctamente fijadas y sin interferencia con el acero de refuerzo antes del vaciado de la losa, para luego realizar el vaciado y vibrado de nivelación. Pero antes de ello se realizó el ensayo del cono de Abrams para verificar la consistencia del hormigón y se elaboró mediante probetas de hormigón H21 para controlar su resistencia. El hormigón fue transportado desde el camión mezclador llamado mixer hasta la losa mediante una bomba estacionaria, permitiendo su suministro continuo y facilitando el vaciado en zonas de difícil acceso. El hormigón se distribuyó uniformemente sobre toda la superficie de la losa, procurando llenar completamente los nervios y la zona de los abacos sin desplazar las armaduras ni los casetones. Durante el vaciado se utilizó un vibrador de inmersión para eliminar el área atrapado y asegurar la adecuada compactación del hormigón, evitando la formación de vacíos o cangrejeras. Finalmente se utilizaron las guías de nivel previamente instaladas para controlar el espesor de la losa. El hormigón fue nivelado con la regla metálica. Posteriormente se realizó el acabado superficial de la llana, mediante la llana. En la operación después tenemos el desencofrado lateral y el curado de losa. Antes de iniciar con el desencofrado se comprobó que el hormigón hubiera alcanzado la resistencia suficiente para retirar el encofrado lateral sin afectar su estructura. Se retiraron los clavos y elementos de fijación que mantenían unidas las tablas de encofrado. Con ayuda de la herramienta de pata de cabra, los trabajadores separaron cuidadosamente las tablas laterales del hormigón
evitando golpes que pudieran producir desprendimientos en las aristas. Las tablas recuperadas fueron limpiadas y almacenadas para su reutilización en los siguientes niveles de la obra. Y finalmente se revisó la superficie del hormigón verificando que no existieran fisuras, cangrejeras o desprendimientos antes de iniciar con el curado. Tenemos las siguientes variables del ítem: la losa maciza y la losa prefabricada. En la losa maciza tenemos la preparación previa, donde hacen la revisión de los planos estructurales, replanteo y trazado, instalación de apuntalamiento, la colocación de tableros, el armado del acero y la verificación de los niveles. En el proceso del durante tenemos la etapa del proceso de ejecución de obra, donde hacen la colocación del acero del armado, hacen la verificación del recubrimiento, el vaciado del hormigón, el vibrado y la nivelación con reglas metálicas. Y en la operación después tenemos el desencofrado y curado y la limpieza y almacenamiento del material. En la losa prefabricada tenemos en el ante la preparación previa, donde hacen la revisión de los planos, el replanteo, la verificación de los niveles, la limpieza de los apoyos, la colocación de los separadores y la verificación de grúas y equipos de izaje. En la etapa del durante se hace la colocación de los separadores sobre las vigas principales, el izaje de la losa prefabricada con grúa, la colocación de la losa, la verificación de los alineamientos y separaciones entre paneles, el armado del acero de la distribución y por último el vaciado de las capas de compresión. Y en el proceso del después tenemos el desencofrado y curado, la inspección final y el acabado final. Luego realicé una tabla de sistema integrado de gestión donde hice un checklist de registro de control de seguridad ocupacional. Las operaciones que no cumplieron fueron la capacitación del uso de los equipos, el control, orden y limpieza, el control del EPP y el casco de seguridad en buen estado, la protección ocular. Luego, los aspectos que sí cumplieron fueron que todos usan calzado de seguridad con punta de acero, hacen la verificación del estado de puntales y la revisión de la calidad del acero. En el checklist de registro de control de seguridad, los aspectos que no cumplieron fueron que el área de trabajo limitada para evitar afecciones, el manejo adecuado de los residuos sólidos y los contenedores de residuos diferenciados. Los aspectos que sí cumplieron fueron el aprovechamiento de la madera de encofrado, el control de generación de los lodos y la eliminación adecuada de madera. En el checklist del registro de control de calidad, los aspectos que sí cumplieron fueron la verificación de los planos estructurales, la revisión y aceptación del acero de refuerzo, la verificación, comprobación y revisión de puntales, la validación y aprobación de la mezcla de concreto. Luego se hizo una planilla de presupuesto y tiempo de ejecución por un análisis de precio unitario, donde el material salió un total de 7.329, el total de materiales. Luego la mano de obra se hizo un total de 7.329 y los gastos generales y administrativos un total de 9.440. Luego se realizó un análisis de la perspectiva arquitectónica desde una expresión formal, espacial y material y textura. Y como recomendación tenemos la verificación de los alineamientos y nivelación del encofrado, la colocación correctamente de los casetones, respetar el recubrimiento del acero, fijar las instalaciones antes del vaciado, vibrar y nivelar adecuadamente el hormigón y realizar el curado del hormigón. Luego tenemos un glosario albañilístico donde a los plastofores le llaman casetón, al engrosamiento de la losa alrededor de la columna le llaman ábaco, a la viga de hormigón formada entre los casetones le llaman nervios, a la malla del acero le llaman malla de retracción, a las reglas o referencias colocadas antes del vaciado le llaman guías de nivel y a la herramienta del vibrador le llaman aguja vibradora.